Continuamos aquí en directo en el debate de Telealama, son las 11 menos 10 de la noche. Comenzamos esta segunda parte, incorporándose ya a la mesa del debate el invitado de esta noche, Diego Conesa Alcaraz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, secretario del partido en Alhama y ya oficialmente candidato a la alcaldía. Diego, buenas noches. Buenas noches, María Huerta. Primera participación aquí en el debate, ya como candidato ha pasado todo un proceso de primaria, podríamos decir que extraordinario en el PSOE, en el que finalmente, bueno, pues casi que era anunciado, pero ya oficialmente candidato a la alcaldía. Pues sí, y fue precisamente aquí, hace justo casi un año, cuando ya adelanté la firme voluntad que tenía como máximo responsable de la Ejecutiva local de abrir ese proceso de primarias, cuando era bastante difícil en ese momento. Luego se facilitó a nivel federal en el mes de enero y se dieron aún incluso más facilidades y esperamos hasta el último momento, a finales de octubre, por si había alguna persona que se quería presentar, que fuese la propia Ejecutiva la que lo avalara. Finalmente no ha habido nadie y pues ahora mismo la verdad es que siento un poco el peso de la responsabilidad, pero sobre todo también el orgullo y el honor de ser pues posiblemente una de 3 o 4 o 5 personas que puedan aspirar a ser el alcalde el próximo mes de mayo, y eso pues me llena de orgullo y de responsabilidad al mismo tiempo. Digo, hace unos días el Partido Socialista de la región, con los que sois ya confirmados candidatos a alcaldía, habéis firmado un compromiso ético, creo que se llama, un compromiso ético. Exactamente, ¿cuáles son los términos éticos de ese acuerdo que habéis firmado? Hoy en día... Sí, bueno. La verdad es que la mayoría de puntos que en su caso se establecen en ese compromiso ético, en mi caso particular los había asumido ante la propia agrupación local de aquí del partido, y algunos de ellos intento hacer ya tiempo atrás bandera, es decir, el tema de que todos los datos personales, económicos, biográficos del candidato y del resto de miembros que sean públicos. Yo lo hice desde el mismo momento en el que fui concejal. Se plantea la limitación de años en el cargo. Yo lo planteé también a mi partido, que no estaría más de 8 años en el cargo como secretario general y tampoco más de 8 años con responsabilidades de gobierno a nivel municipal. Y luego, pues por ejemplo, y de forma indudable, aspectos como la de el tema de la imputación y la apertura de un proceso oral por casos de corrupción y demás, automáticamente pues tienes que coger y renunciar al cargo, por muy electo que sea el mismo. Hay quien puede pensar, bueno, sí, pero ese papel en realidad, llegado el momento... Hombre, yo cuando se echa una firma, pues asume como tal un compromiso. Es evidente con la situación actual de que la gente eche cualquier tipo de acción de este tipo, de autorregulación que podamos hacernos los que tenemos responsabilidades políticas actualmente. Es lógico con la situación actual en el que la gente pues no se lo crea o piense que es un brindis al sol, ¿no? Yo, del poquito tiempo que llevo 3 años y medio en el ejercicio de la política, lo tengo clarísimo, y hoy en día aún más claro con lo que escucho, con lo que percibo de mis vecinos, que en este aspecto se tiene que ser totalmente transparente, totalmente radical en cuanto a los procedimientos, porque a aquellos que nos gusta la política y que consideramos que la política presta un servicio básico, sobre todo a los que menos tienen, está con una credibilidad bajo cero, y la única forma, al menos los que estamos a nivel local, de poder recuperar esa credibilidad, esa base de hechos, de acciones concretas que la gente la visualice, ¿no? Entonces, cuando yo puedo plantear, y de hecho voy a plantear muchas propuestas de todo tipo, como no puede ser de otra forma, pero lo importante es hacerlo con hechos, y yo al menos tengo la conciencia tranquila de que al menos en este punto, desde el primer momento, desde el minuto 1, las he tenido muy claras y las voy a seguir teniendo claras, y las voy a implantar e imponer, si mis compañeros de agrupación me lo aprueban el próximo sábado, qué puntos muy concretos va a tener que llevar todos los miembros que vayan en la lista electoral, y especialmente los 11 primeros. ¿Hay reunión? ¿Tenéis asamblea? Tenemos asamblea este próximo sábado. ¿Qué puntos van? Bueno, pues la presentación de las cuentas, que ya el año pasado las hicimos públicas totalmente, todo claro, y este año se volverán a hacer públicas las cuentas del partido, los datos desde el presupuesto y cómo se ejecutan, y luego también pues será la proclamación efectiva mía como candidato, y luego también yo propondré
a la Asamblea, a mis compañeros de partido, una serie de parámetros y de propuestas sobre qué requisitos y qué estructura y cómo va a estar conformada la candidatura, cómo quiero que sea desde el principio, para poder dar credibilidad a muchas cosas que venimos denunciando durante esta legislatura y que lógicamente una denuncia o una crítica política que podamos hacer en un determinado momento a una cosa tiene que corresponderse con una propuesta en positivo que realmente le dé credibilidad a esa crítica que podamos hacer en un momento. Muy bien. Doy paso ya a mis compañeros. Pepe. La de credibilidad es, una vez que se pierde, muy difícil de recuperar. Y hay un método que yo creo que es infalible, porque los códigos éticos firmados, los decálogos que el Partido Popular presentó no hace muchos años aquí en un pueblo que tenemos aquí cerca, y luego ya vemos cómo funciona el pueblo, hay un hecho que no falla. Yo creo que lo aceptaría la ciudadanía como un hecho intangible de decir, estos de verdad quieren transparencia, quieren que haya pulcritud, que la política no sea cosa de sinvergüenza, y es la siguiente, que los propios partidos, lo que tienen dentro, podrido, lo cojan de la oreja y lo presentan en el cuartel de la Guardia Civil o en el juzgado más próximo. Cosa que de aquí atrás, ya cuando es muy gorda la cosa, lo han sacado por la puerta de atrás sin que se les note mucho y sin hablar. Y cuando no han hecho eso, lo que han hecho es tapar o impedir que la justicia avance, poner pegas, decir hasta que no se demuestre todo el mundo es inocente. Pues sí está muy claro. Hasta que el juzgado no dice que eres culpable, tú eres inocente. Pero eso es una cuestión jurídica, no es una cuestión política. ¿Qué pasa? Que hay muchos que se afanan en quedarse agarrado al cargo, y el cargo, si es de verdad el que lo coge con unas votaciones limpias, tiene ganas de servir a la ciudadanía, no tiene por qué sentirse mal cuando tiene que apartarse en el bien común del partido político y de la sociedad a la que dice que representa. Lo que no puede hacer es, como alcalde ahora mismo tenemos con las últimas redadas, que se agarran al cargo de una manera, bueno, oiga, que soy inocente, si yo lo veo muy bien, si yo no digo que usted hasta que no lo juzguen sea culpable, pero políticamente debe de apartarse por el bien de lo que es la democracia. Y los primeros que tienen que ayudarle a salir, no por la puerta pequeña, sino por la puerta. Con la cara alta, pues bueno, con la cara alta, ya veremos a ver si después tiene que agachar la cabeza o no tiene que agacharla. Son sus propios compañeros. Lo que pasa es que tú puedes firmar todos los compromisos éticos que quieras. Luego el acta de diputado o el acta de concejal es del que está. Y se irá o no se irá. Si se le acepta, como también se hizo otro pacto antitransfugismo, luego al final no valió para nada. Los tránsfugas funcionaron y siguen funcionando. Quiere decirse que el día que los ciudadanos vean que los propios partidos son los primeros interesados, pero de verdad, cogiendo de la oreja al colega y diciéndole, venga, a jugar a la Guardia Civil o al juzgado, ese día los ciudadanos dirán, parece ser que estos han entendido el mensaje. De todas maneras, estáis entendiendo el mensaje a los políticos, pero lo estáis entendiendo a la fuerza. O sea, de voluntariedad habéis puesto muy poca. Cuando ya tenéis el Migura enfrente, ahora es cuando habéis dado cuenta de que algo no habéis estado haciendo bien de aquí atrás. Pepe, vamos, lo digo por abreviar el comentario, ruego, pregunta, no sé lo que era lo que planteaba Pepe. Diego, pues, algo al respecto. Hombre, yo por querer coger más una exposición que una pregunta, estoy de acuerdo en el planteamiento de lo de la responsabilidad política, eso es evidente, ¿eh? Y que no se ha visto ni se ha demostrado en la mayoría de casos, ¿eh? En la mayoría de casos. Yo puedo tener mi opinión sobre las actuaciones que puedan tener o hayan tenido algunos compañeros de mi partido a nivel nacional, en los que yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo no tengo como tal la responsabilidad, yo tengo mis responsabilidades a nivel local. Yo llevo 2 años como tal de secretario general y de responsable y no tenemos responsabilidades como tal de gobierno. Entonces, lo que único puedo poner es el aval de las acciones que pueda haber planteado y hecho con hechos y con realidades estos 2 años, que es lo que he podido exponer. La situación se ha llegado a este extremo de falta de credibilidad porque se han hecho las cosas rematadamente mal, en un sitio y en otro, en uno mucho más que en otro, pero se han hecho mal. Y como se han hecho mal, pues estamos en la situación en la que estamos. Y yo, pues, como responsable de uno de esos partidos que también lo han hecho mal en este tiempo, aquí a nivel municipal, pues tengo que apechugar con esa situación y dar la cara y escuchar a la gente, porque detrás de mí hay una organización con 135 años de historia y unas personas que, la gran mayoría, que han dado en muchos casos incluso la vida por las libertades y por la mejora de esta sociedad española.
Paco. Yo la verdad es que el otro día me quedé perplejo. Pido brevedad, ¿vale? Sí, Para que nos dé tiempo. voy a ser muy breve, ya lo verás. Yo el otro día me quedé perplejo cuando, no sé si ayer o esta mañana leí en la prensa que los candidatos del PSOE firmaban un compromiso ético, porque yo suponía que como en la media el valor se supone que las personas que van son éticas, por lo tanto firmar algo pues a mí me parece absurdo. O eres o no eres, porque al final, firmes o no firmes, da lo mismo. Entonces, no sé el compromiso que tengáis, pero que hayáis firmado porque no lo he leído, pero lo cierto y verdad es que hechos son amores y no son buenas razones. Entonces, yo digo que se supone que la persona es ética hasta que deja de serlo. Entonces, ¿tú crees que con firmar eso se va a solucionar el problema del comportamiento general que tenemos hasta la fecha? ¿Tú crees razonable o piensas que para ser más o menos ético no es un problema el aforamiento que tienen los políticos, aunque a nivel municipal no os afecte? ¿Tú piensas como tu compañero Chávez que el aforamiento es un problema? Porque lo ha dicho públicamente, que el aforamiento no es un privilegio, es un problema que tiene serio, pero en cambio no renuncia a él. Y hay una famosa frase que dijo el señor Guerra hace muchos años, que es muy inteligente, muy buen político, bueno, es bastante político, bueno y malo ese dependerá, lo juzgará, me imagino que la historia, que el que se menea no sale en la foto. Y eso es lo que parece que con esos actos que hacéis de firmar, de no firmar, es aquí el partido dice, vamos a firmar, va a salir en la foto, y el que se niegue, porque hay pocos políticos que se hayan negado a firmar, o pocos políticos que hayan dicho, yo soy honesto, yo no tengo que demostrar que soy honesto. Y me recuerdo un consejero que hace poco se negó a informar públicamente de sus bienes, porque no tiene por qué demostrar que no es corrupto, que es honesto. Entonces, yo creo que con el tiempo se ve si es o no es. Ha habido varias preguntas. Bueno, Paco, he comenzado la pregunta que me ha hecho Mari Huertas en el sentido de que la mayoría de puntos yo los asumía y los he estado ejerciendo en estos 3 años. Es una cosa, yo ese pacto, ese compromiso lo tenía firmado desde el primer día que salió y que se planteó desde el federal también. Lo tenía firmado desde el primer día porque entendía que debo de hacerlo y sí, es una fotografía o no una fotografía, pero es que esto, y en alusión a lo que has comentado tú, en política la mujer del César, aparte de serlo, ha de parecerlo, ha de parecerlo. ¿Y qué puede aportar más? Es mejor que lo sea que no lo aparente. Bueno, aunque no lo aparente. Aparte de serlo, honrada, además de parecer. Vale. Aparte de serlo, demostrar mi honradez si lo soy. Bueno, pero aparte de serlo, ha de parecerlo. Bueno, los hechos son los que juzgan. Efectivamente, por eso he comentado lo de los hechos previamente. Desde hace muchos años, en ningún partido, desgraciadamente, lo demuestro. Vamos a dejarlo que concentre. Sí. Continúa, Diego. Entonces, para mí no me coarta en absoluto el tener que coger y firmar eso cuando la mayoría de aspectos ya los había puesto en práctica durante este tiempo. No pasa nada, yo ahora también soy candidato, yo lo tengo clarísimo en el aspecto de transparencia que hay que hacer, mis datos son públicos desde el primer día que soy concejal y ahora van a ser todavía más públicos desde el momento en el que soy candidato, a partir de la semana que viene. Lo del aforamiento, yo estoy totalmente de acuerdo en que el aforamiento se ha de reducir. De hecho, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, es un planteamiento que se lleva haciendo y que se tiene que reducir como tal el aforamiento. El supuesto de lo que comenta de Chávez, del antiguo presidente de la Junta de Extremadura, de Andalucía, de Andalucía, yo considero que ahora mismo la presencia como miembros en el Senado o en el Congreso, no sé exactamente dónde se encuentran, tanto uno como otro, es un lastre para el partido, para esa imagen que está intentando plantear desde un principio Pedro Sánchez, de coger y decir de que aparte de serlo, ha de parecerse. Ellos pueden ser y pueden estar libres de toda responsabilidad, no lo voy a poner yo en duda, pero ahora mismo esa sombra de la duda que pueda haber con el asunto de los seres, pues se reafirma con la presencia suya política en el Senado, eso es evidente. Pues si lo debe estar haciendo lo contrario de lo que decís, o se está personando en la Junta de Andalucía y está actuando de abogado defensor,
cuando deberían de velar por los intereses públicos y generales, y no lo están haciendo. Entonces, obras son amores y no buenas razones. La transparencia no consiste exactamente en que alguien presente su declaración de bienes, que sí, empieza por ahí, pero la transparencia yo más bien la veo en la gestión. Lógicamente, pero cuando gestionas, es decir, yo... cuando gestionas, cuando efectivamente, cuando gestionas. Y cuando, por mucho que usted me declare lo que tiene usted, la casa, el coche y la bicicleta, a mí eso no me dice actualmente nada. Me dice algo cuando usted ha gestionado dinero público y cuando termina su gestión del dinero público, hace un ejercicio de transparencia y nos dice a los ciudadanos qué se ha gastado, cómo se ha gastado y si se ha gastado bien o se ha gastado mal. Pepe, yo lo único que te puedo decir al respecto es de que lo único que he gestionado ha sido el presupuesto del grupo municipal y el presupuesto de la agrupación local. El primer ejercicio que vencía fue el año pasado y fue el primer año en el que se hicieron públicos totalmente los datos, que la gente los puede entender, tanto público lo que es el resultado del ejercicio como el presupuesto. Más no puedo hacer, esa es la parte de gestión que yo yo lo que a continuación le voy a decir, no le pido que me lo conteste, porque no es usted responsable, pero un ejercicio de transparencia en Alhama sí se merecía el tema del dinero de Polaris, sí se merecía. Ese tema es un tema muy importante en Alhama, para mí y para muchos alameños. Son muchos millones lo que se han jugado ahí y no había un ejercicio de transparencia. Se sacó eso a la luz, se mandó al Tribunal de Cuentas, digamos que el muerto estorbaba mucho y se enterró pronto. No, al ciudadano no se nos ha dado ninguna explicación, por parte de nadie, por parte de nadie se nos ha dado una explicación. 11 millones, más de 11 millones de euros se gastaron supuestamente donde no se debían de gastar. Pero es que el perjuicio que se le ha ocasionado al Ayuntamiento de Alhama es muy superior a los 11 millones. Como mínimo en otros 22 millones. Porque toda la obra donde debería, la inversión donde deberían haber ido esos 11 millones, no van de guapo, yo me gasto mis 11 millones y ya está. No, es que hay subvenciones a través de la Consejería de X, a través del Estado, a través de los fondos FEDER. Y normalmente pues iban casi todas esas inversiones iban a un 33%, de media, digo yo. Con lo cual, cuando yo como ayuntamiento cojo 11 millones míos de lo que he vendido y los pongo en circulación a través de ese tipo de programas, estoy generando que se hagan obras por 33 millones. No por 11 que tengo, sino por 33 millones. O sea, que el desfalco es total. El gastárselo en un sitio, gastárselo en otro, es que ahora no tenemos ese dinero para de verdad aprovecharlo en ese tipo de obras cofinanciadas. No se ha dado ninguna explicación. No se ha pedido una auditoría. Nadie ha pedido una auditoría. Nadie ha presentado un informe jurídico del tema. Y cuando mucho menos, nadie ha puesto una denuncia. Claro, hay corrupción. Pero si se da usted cuenta, en la mayoría de los sitios que se destapa la corrupción, tienen un denominador común. Es que había una denuncia previa. Aquí en Alhama no se han dignado ni siquiera a darnos una explicación. Lo han mandado el tema como una patata caliente al Tribunal de Cuentas y han dicho, bueno, de aquí a 100 años ya nos dirán de qué iba esto. No han sido ustedes transparentes con los alameños. No me refiero a usted en concreto, porque usted no estaba, sino los políticos alameños, los que han tenido gestión de los recursos alameños, no han sido transparentes para nada. Él no estaba, pero sí estaba su partido. Lo dejamos No, pero eso ya es cuestión de que él coja la responsabilidad. Una cuestión solo de orden. ¿Te hablamos de tú o te hablamos de usted? Porque como yo aquí es solamente una cuestión de orden. Faltaría más. Yo creo que nos podemos tutear porque nos conocemos aquí todos del pueblo. Vale, pues todos nos tuteamos. Diego, contesta a Pepe sobre el tema de Polaris. No sé en este caso contestarte a esto, Pepe. Yo puedo estar más de acuerdo o no sobre lo que planteas y el tema de las responsabilidades. El tema de que tú los 11 los elevas a 33 por el efecto de que no se hayan conseguido la cofinanciación de las inversiones del otro tipo, tengo mis dudas, porque ya en 2009 y en 2010 la comunidad autónoma ya no estaba financiando buena parte de ella. Que no se hiciera una buena gestión hacendística, sobre todo en aquella legislatura, coincido plenamente. Ahora, para bien o para mal, también se habrá de reconocer aquí de que bien el Partido Popular o bien Ángel Cánovas, la Concejalía de Hacienda, para lo bueno y para lo malo, la tienen ellos desde el año 99, que algo tendrá que ver aquí la Concejalía de Hacienda. Si ahora hay un superconcejal de Hacienda, que es el que hace y deshace en el Ayuntamiento, antes también había otro concejal de Hacienda, que era del Partido Popular, y antes estaba Ángel Cánovas, también del Partido Popular, desde el año 99. Vamos un poco a delimitar. Y los excesos, también por comentarte, los excesos, tú que has estudiado bastante lo que es toda esta
esta documentación o en los términos en la que lo haya podido ver yo, los desfases económicos en cuanto a la variación parten de los años 2008 y 2009. Y bueno, pues aquí se ha hecho un informe a petición del concejal actual de Hacienda, de Ángel Cánovas, para analizar todos estos datos. ¿Y por qué se hace desde el 2008 y no se hace desde antes? ¿Por qué no se hace cuando realmente el 1.800.000 euros que ya anticipó Polaris de los aprovechamientos urbanísticos, ¿por qué no se tiene en cuenta ese 1.800.000 euros? ¿Por qué no se tiene en cuenta o no se valora casi los 2 millones de euros que se debían de agua a la Mancomunidad a finales del año 2006? Que es un dinero que se pagó con este dinero. Creo que se han hecho las cosas rematadamente mal por técnicos, porque yo no concibo, y Paco comentará conmigo en este caso, de que un contable, un jefe de contabilidad de una empresa haya hecho las barrabasadas que pudo hacer en este caso el anterior interventor aquí, partiendo de ahí, y partiendo también de la incompetencia manifiesta que se puede ver aquí en la gestión de la Concejalía de Hacienda en los 4 años anteriores, pero es que se ha querido utilizar esto como arma política y arrojadiza para incluso los que venimos de vuelta, sin tener en cuenta todo lo que venía atrás. Entonces, ¿es obligación mía de coger y plantear denuncias, plantear todo este asunto? Yo me he tirado, Pepe, los 2 primeros años estudiando en profundidad los datos y la información económica a donde podía llegar del ayuntamiento. Mucho más cuando ya hace un año me planteaba ser o quería ser el candidato, aún sometiéndome a primaria, porque lógicamente sin un conocimiento profundo de los números del ayuntamiento, lo único que puede hacer la ignorancia es atreverse a plantear o hacer propuestas en el programa electoral que sean atrevidas y por tanto irrealizables, que es lo que se hizo. Y me sorprende que fuese por desconocimiento tanto el Partido Popular como el CCD en la anterior legislatura o en las anteriores elecciones locales. La anterior fue PSOE. En el programa electoral. Yo recuerdo cuando a mí se me planteó y los poquitos números que sabía y hablábamos el tema de propuestas y a mí el propio Alfonso Fernando, alcalde, en el debate sobre el estado del municipio me achacaba de que nosotros no habíamos prometido nada, nosotros no llevábamos nada en el programa. ¿Qué íbamos a prometer? En el único meeting que yo he hecho hasta ahora, que me acuerdo que fue el 10 de mayo del 2011, el día antes de yo exclamé con una frase, y lo tengo clarísimo y lo sigo manteniendo, que lo que queramos ser en Alhama tendrá que ser lo que decidamos entre todos los alameños. No podemos esperar que nos vengan el dinero de Bruselas y de Murcia o de Madrid, porque ¿con qué perras Valcárcel iba a hacer todo lo que nos prometió si no tenía, ya en ese momento? Pero, Diego, no puede eludir la responsabilidad y echarle toda la culpa al concejal, porque la responsabilidad es del alcalde. Y tu partido, guste más o guste menos, ha sido alcalde. Y el alcalde es el responsable que delega la gestión al concejal. Por lo tanto, el concejal hace y deshace si el alcalde lo permite o no lo permite. Por lo tanto, no podemos eludir la responsabilidad. La responsabilidad es de ambos. No, ya estaba. Y asumiendo, empezando por asumir eso, a partir de ahí se podrá hablar. Yo no estoy diciendo. No, es que estás diciendo que ha hecho y deshecho todo eso. Yo no lo defiendo. Yo quiero que es una delegación y la responsabilidad es del alcalde. Y por lo tanto, si se ha dilapidado 11 millones o 12 millones, será responsabilidad de los alcaldes que ha habido en el periodo ese, entre los que entra el alcalde del PSOE, en función del acuerdo. Lo que habéis criticado de las nóminas de los de ahora, pues que hicisteis vosotros antes, ¿qué legitimidad se puede tener para criticar algo que se ha hecho antes ese partido? Porque no habéis roto radicalmente el partido. Pero volviendo al tema del código ético, vamos a suponer uno de los firmantes del código ético que lo ha firmado, se ha hecho la foto y por lo tanto, pues como ha hecho lo que le ha dicho el partido, no se ha movido la foto y sale de alcalde. Y luego resulta que lo imputan y no cumple ese código ético. ¿Qué se puede hacer? Nada. Nada. Simplemente son intenciones. Y de intenciones llevamos desde el año 82. Yo respecto de eso, Paco, yo no llevo el tiempo que llevo, pero lo que sí puedo manifestar a mí, que si a mí me imputan y se abre una fase oral, yo no te estoy diciendo a ti, estoy diciendo a cualquiera, porque eso mismo que está... Pero, Paco... Perdona. Soy yo, soy la persona que estoy interviniendo y poniendo. Si a mí se me imputa y se hace la apertura de la fase oral, yo lo tengo clarísimo y lo manifiesto aquí. Automáticamente, señores, creo en mi inocencia, hemos
hemos llegado a este momento y a este procedimiento y por decencia política me voy a mi casa. Lo puedo decir aquí para que luego las cámaras lo saquen, esperemos, sí, que la hemeroteca se mantenga. Pero es que hay gente que y ojalá no sea nada, no haya que y sacarlo, gente que por mucho que no haya firmen, que sacarlo. van a hacerlo. Echarle la culpa y luego echarle la culpa al técnico y tal. El técnico ha hecho probablemente lo que le ha pedido el político no es un técnico ni es un funcionario. Vale, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No ha actuado correctamente, no ha actuado correctamente. De todas formas, ¿el agua es aplicable a la inversión? Yo creo que no. El agua no, el pago del agua, el agua de no es aplicable. Vamos a ver, entonces, ¿por qué le ponemos cómo se ha pagado o no se ha pagado? Vamos a ver, si ha es para decir dónde está el dinero. Si vamos a ver, si el dinero, evidentemente, como decía Alfonso Fernando, no se lo ha llevado nadie. Se ha pagado cosas, pero no se ha pagado lo que tenía que pagar. Vamos a dejar que conteste Diego, ¿vale? Sí. Venga. No, que si los 11 millones se han gastado en gasto corriente, digo, un gasto corriente son 2 millones que se debían a finales de 2006 en el tema del agua, directamente. Diego, hace poco más de un mes presentabais aquí en Telealama, hacíamos una entrevista para presentar este primer boletín de cosas de mi pueblo. No sé si en vuestros cálculos os contaba ese terremoto que se levantó en el equipo de gobierno y el malestar que generó este boletín y especialmente la portada de Cosas de mi pueblo, este primer boletín. Hombre, a mí ese malestar me sorprende en parte. Para nosotros, para mí particularmente, es quizás más importante incluso el contenido de la página 2, la 3 y la 4 que la inicial, pero lo que es la portada de este boletín no es ni más ni menos que la suma de lo que aparece en 3 documentos, en este caso totalmente públicos, que es el anexo 3 del presupuesto del municipal, en el que viene el coste del salario bruto y el coste de la seguridad social, y si sumamos esas 2 cantidades es la que aparece aquí, ni más ni menos. Las fotografías que aparecen aquí son las que aparecen en la página web del ayuntamiento, en cada una de las concejalías, lo que es la fotografía de cada uno de los concejales, que es la que se ha incorporado aquí. Y ahí se pone el coste total. Cuando hablamos de coste es lo que nos cuesta a los ciudadanos, lo que cuesta el salario y lo que cuesta la seguridad social, y la suma de todo. Y aquí no decimos, en este caso, si criticamos si a uno o a otro, aquí decimos lo que es el coste total y damos nuestra opinión sobre este asunto. Coste total y luego nuestra opinión, con documentos y con información pública y contrastada, y esto pues se ha llevado a un terreno personal que yo creo que no procede, y si de eso podemos hablar, no procedía el tema de entrar en aspectos personales, porque somos personajes públicos, nuestra fotografía aparece en un programa electoral, aparecen en los carteles que se ponen en todos sitios, estas fotografías son fotografías públicas que aparecen en la página del ayuntamiento y hay un coste. Se hace la suma total y lo que planteamos, evidentemente, en este asunto es esto. También decimos el coste que tenemos nosotros. Yo le cuesto a los alameños 4.200 euros al año, 4.200 euros, la suma total, de los cuales son 350 euros al mes, lo que le cuesta. Otra cosa es que yo de esos 350 euros, 105 son para pagarle a Hacienda y otros 100 euros los aporto al partido y me quedo con 145. Pero lo que yo creo que le importa a los vecinos de Alhama es que yo le cuesto 350 euros al mes, 4.200 al año. Y eso es lo que planteamos aquí, no es ni más ni menos. Y lo he comentado antes, si se hace esta crítica a sabiendas de que se podría plantear lo que ha comentado de la credibilidad Paco anteriormente, es porque vamos a hacer un planteamiento totalmente claro sobre este asunto de cara a la próxima campaña. Y yo recuerdo, Paco, coincidía contigo aquí hace 4 o 5 años, en la que tú manifestabas, cuando en este caso también eras aspirante a ser presidente del Partido Popular, en la que decía, y yo coincidía contigo, en aquel tiempo, que se podía gestionar el ayuntamiento con 5 o 6 concejales y el alcalde. Yo soy de ese mismo criterio, y así lo voy a plantear, y se lo voy a plantear a mis compañeros el próximo sábado. Y lo que sí tengo claro, y para mí es irrenunciable, de que habrá el coste total, que son 461.000 euros, como mínimo un gobierno en el que yo sea alcalde, la reducción como mínimo del 35%, que serán 160.000 euros como mínimo la reducción, y ese dinero será destinado a formación y a educación. No, en el tema de los salarios, yo antes de entrar hemos visto lo del boletín. Yo el boletín lo miré de primera y no le eché gracia ninguna, porque ni sabes, porque
no dice nada nuevo. Que lo diga con mejor forma o peor forma, que ponga la foto, yo ahí no le... Que lo diga más exacto en dinero, un céntimo arriba, no. Pero de todas maneras hay que reconocer sí que volvemos a lo de antes. El problema está en que cuando uno coge las herencias, las coge todas, lo coge todo. Las herencias. Vale. Y entonces hablar normalmente a beneficio de inventario. Hablar de salario, de sueldo, de coste, da igual, en Alhama por parte del PSOE es una osadía completa, sí. Eso hay que decirlo, porque estamos liamos entre todos y el personaje que está al otro lado de la cámara, al final pues se termina mareado y dice, bueno, ¿y quién dirá la verdad? Es que hay una verdad que céntimo arriba, céntimo abajo, da igual. En 2006, a finales de 2006, la corporación, el equipo de gobierno nos costaba 248.000 euros a los alameños. Y había un alcalde y 8 concejales. En el 2007, con el pacto de PP y PSOE, pasa a costarnos 373.000. Y pasa el alcalde, que cobraba de 2.415 a 3.880. Y luego tenemos otro segundo alcalde que ya cobra también 3.400. El problema no es que haya un concejal más o dos más, que había 2 concejales más, es que la subida salarial que hubo fue bestial, un 50%. Y ya la mantenemos, porque si hicieran en aquel momento... Si yo veo muy bien que alguien diga y proponga, oiga, ¿por qué no volvemos a los 2.400 que nos costaba el alcalde en 2006? Pero alguien que me lo diga. Ya, pero es que no he oído esa propuesta todavía. Me está hablando de una reducción de un 35% en el total. En total. Pero tampoco me habla de cuántos concejales necesitas tú a este pueblo al día de hoy para gobernarlo. Tampoco me estás diciendo cuánto vas a necesitar. No me lo has preguntado. Bueno, yo creo que eso está... Ahora no lo dice. Vamos abreviando. Porque no es el coste total, porque luego puedes decir, bueno, es que voy a gastar menos en la señora de prensa, o voy a gastar menos en la secretaria, o voy a gastar menos en los pedáneos. Pepe, vamos a dejar lo que conteste. A mí lo que me interesa saber es con cuántos concejales, tú de alcalde, cuántos concejales liberados vas a tener. Y con qué sueldo. Viene Diego dispuesto a contestar, importante. Seguro. El coste, es decir, si estamos hablando de números y de cuentas, lo importante es el coste. Sí. Convendréis conmigo que lo importante es el coste. Convengo. Y si se rebaja 160.000 euros, que es lo que planteo, en total 160.000 euros, ¿y a dónde se va a destinar? Entonces, ese es un compromiso. Lo he comentado anteriormente, el ayuntamiento, Paco está acostumbrado a gestionar, yo creo también, después de 17 años, acostumbrado a gestionar, y creo, con la experiencia, poca experiencia que pueda tener, con lo que haya podido visualizar en estos 3 años, creo que con 5 concejales a dedicación completa es suficiente para gestionar el ayuntamiento. Yo sé el sueldo que me asignaría, sería un 10% menos del que hay actualmente, pero no es que no me quiero meter en el aspecto personal de si cobra más o no, es el tema del coste total, no me he metido con nadie, el coste total es este, y este se reduce. La estructura, te digo lo que yo tengo clarísimo, que es la reducción de un 10% por muchas razones, porque entiendo de que el puesto de alcalde es un puesto muy sacrificado, lo que sea, pero se tiene que compensar en gran medida con el honor y el orgullo de ser el representante máximo de 20.000 personas, que eso es honor y orgullo, y responsabilidad, más que un aspecto económico, pero lo importante es el tema del coste. Ahora mismo nos cuesta a cada votante alameño, si somos 10.000 y son 461, nos cuesta 46 euros al año el equipo de gobierno. Yo lo que estoy planteando es de que en caso de salir, en puesto de 46 euros al año, que le cueste 29. Eso es lo que estoy planteando, números, datos, en este caso para que lo tengan los vecinos. ¿Me preguntas a mí lo que yo cobraría? Un 10% menos de lo que está cobrando el actual. Diego, ¿me he mojado o no me he mojado? Sí. Un alcalde y 5 concejales a tiempo total. A tiempo total. A tiempo total, pues ya está, pues muy bien. Con los mismos sueldos, todos, excepto el alcalde, que se baja un 10%. Como han dicho que la televisión nos vale luego de archivo, de notario. Diego, ya en este primer boletín vimos un aspecto renovado, una nueva imagen del nuevo PSOE, si podemos decirlo así. Hay un nuevo logotipo también, hay una nueva imagen del partido. Bueno, renovarse o morir, ¿no? Como dicen. Nosotros somos un equipo y planteamos una serie de acciones, en este caso, que hay que hacer y que tomar, y en esa toma de decisiones, pues, pues se toma en cuenta que también pues tenemos que dar un paso en aquellos aspectos en los que creemos que
nuestra labor de oposición no ha llegado, pues tenemos que hacerlo a través de un boletín, de una nueva imagen corporativa, con unos datos de poder ahí. Pero no nos quedamos solamente en la crítica, es decir, ya puedo también adelantar que el próximo boletín, que tardará dos o 3 semanas en salir, llevará propuestas de calado, porque yo lo que quiero ser es el alcalde de todos los alameños, y a mí me podrá haber alguna persona que vea o que valore el tema de la propuesta de reducir el 10% del coste de mío como alcalde, o el 35% del coste total del gobierno, pero lo que tengo que ofrecerle son propuestas para poder confiar en la política, propuestas para que sean realizables, propuestas con sensatez, propuestas de gestión realistas en este caso, y que tengan en cuenta sus necesidades, y también propuestas un poco para la esperanza, y esos aspectos son los que también se trabajarán en los próximos boletines, evidentemente. Diego, hablas de esperanza, de propuestas, de cambio. Una pregunta: cuando en estos últimos días ponemos la televisión, abres y te pones a ver un telediario, a hojear un periódico, ¿qué sensación te produce, tú que estás metido en la política? Vergüenza, lo primero de todo, siento mucha vergüenza. Siento vergüenza por mis vecinos cuando los veo a la cara y me pueden equiparar, y me da vergüenza porque me tengo que poner en su situación. Una persona que aspira a ser el alcalde, en este caso de sus vecinos, lo primero que tiene que hacer es ponerse en su posición, y es lógicamente personas sobre todo mayores que tienen una pensión de 640 euros o tienen un sueldo que se le ha rebajado de 1.000 a 800, o personas que viven como personas que conozco y con las que hablo, que están con una ayuda de 426 euros y que aún a pesar de eso han confiado durante muchos años en sus instituciones y en las personas, y ven toda esta cascada de escándalos, pues es vergonzoso y lamentable. Pero vuelvo a decirlo, yo siento la política, creo que es la herramienta especialmente valiosa para aquellos que menos tienen, y entonces tengo que defenderla, y tengo que defenderla en el ámbito en el que estoy, aquí en Alhama, y tengo que dar la cara y escuchar a esa gente y que me diga pues las cosas que me dice, que me sientan mal, y hay veces pues que me dan ganas de tirarme por un puente. Puedes entenderlo, pero hay que estar ahí y hay que escucharlo, y bueno, pues si a una persona la escuchas, en este caso te dice cuatro cosas, estén más o menos de acuerdo con la imputación que se te puede hacer a ti, pero es mi obligación de escuchar a esas personas como responsables de un partido, y eso es lo que hago. Pero la primera reacción cuando veo alguna cosa de este tipo es vergüenza. Yo digo 5 concejales, incluido el alcalde, O sea, por lo tanto, sean 4 concejales y alcalde. Pero bueno, es cuestión de, tampoco estamos hablando mucho. Yo de esto quiero decir que lo triste es que es verdad. O sea, que lo que viene en esta página, lo triste es verdad. Otra cosa es que podamos ver si es de buen gusto o de mal gusto, o si realmente quien lo dice está legitimado moralmente, puesto que ha participado como partido en ese, que de alguna forma lo que dice él, ¿no? Pero lo triste es que es cierto. O sea, que esto es lo que nos cuesta a los alameños y lo que nos costó la legislación anterior, que tampoco tenemos por qué olvidarla, ni tampoco debemos de olvidarla. Por lo tanto, creo que, como dice, es un atrevimiento el sacar esto, que todos los alameños probablemente sepamos, o a lo mejor intuía, habrá gente que no supiera las cifras, porque no lo sabía, pero que esto les puede abrir de alguna forma lo que hay. Pero lo triste es eso, que vosotros, como partido, habéis sido también partícipes de esta tarta. Os habéis comido también parte de esta tarta en su fecha. Y precisamente cuando había a lo mejor más disponibilidad económica y se ha dilapidado más dinero. Eso es lo triste, ¿no? Que sea verdad y que quienes vosotros, que en fin, yo digo que con buen gusto, con mal gusto, yo creo ¿qué legitimidad? O sea, es lo que digo, ¿qué legitimidad ética o moral se tiene para decir, oye, que mi partido también ha participado? La legitimidad total. Es que aquí se está planteando, o se ha comentado antes con el tema de los 11 millones, de que aquí nada se dice. Yo creo que no, Diego. Yo creo que no tenéis. Bueno, yo creo que esto es un tema que vosotros, que el Partido Socialista de Alhama no puede decir o dar clases de moral que ellos y reprochar a un equipo de gobierno, que yo soy el primero que digo que no es correcto y me parece poco ético el que se tenga esos 12 aquí es que no se está reprochando, aquí se está diciendo lo que es el coste, sí, que estoy diciendo que estoy... y aquí lo que se dice el principio, no seamos populistas, partimos del principio de que cualquier persona que trabaja, que desempeña una función, tiene que ser retribuida. No estamos diciendo, no estoy diciendo a nadie, a ninguno de ellos, si tiene que ganar menos o ganar menos, no, digo, si más o menos. Te estoy diciendo que realmente lo triste es que es verdad. Reconozcamos que para felicitarle la Pascua no ha sido.
esto lleva su intencionalidad política. Paco, evidentemente, evidentemente. Cuando salí elegido, y como legitimidad política, elegido secretario general en el verano del 2012, mi primera propuesta fue una moción que llamaba Paco Pol, que llevaba 9 puntos para poder trabajar, y una era directamente la reducción del 30% en aquel momento, que fue denegada, no se admitió a trámite, como no se admitieron otras en ese momento, en la que decía, oye, ya sabéis que no puede ser todo lo que prometíais, se ha subido el primer año de golpe y porrazo el 30% de la contribución, vamos a hacer acciones, rebajarnos a nosotros también lo que se tenga que hacer, tú eres en este caso el competente, lo planteé en su momento y lo he planteado constantemente también al concejal de Hacienda, porque creía que era de esa idea también, porque lo escuché durante 4 años criticar esto también en la anterior. Es lo que dice, es lo que de hacer la oposición que quiera hacerla, con boletín o sin boletín, bueno, y luego el otro, la otra parte puede criticar o enfadarse, eso dentro de la política entra, siempre que nos entre al cuerpo a cuerpo. Por supuesto, de verdad, el tema personal siempre fuera. A mí todo esto de los sueldos es que me parece al final, y lo digo de verdad, es un hecho importante, éticamente es importante, pero económicamente no es tan importante. 160.000 euros. Sí, no vea lo que hemos tirado y tiramos todavía. Bueno, pero vamos a ver, vamos a hablar, si vamos a estar siempre en el pasado, no, que hemos tirado y tiramos, es que he dicho hemos tirado y tiramos, pero para mí lo importante, y para saber con qué político me encuentro enfrente, es saber que de verdad, qué presupuesto va a hacer, porque yo tengo aquí, no sé si bien o mal, los datos, y entonces me dice, 2007, 197 de impuestos directos, 197 por habitante. En el 2010 ya eran 296, un 50% más. En el 2014 los 296 se convierten en un 429, un 45% más. Hemos pasado de 197 euros habitante año a 429. Eso sí que me parece muy importante, porque esa diferencia entre 429 y 197, 200 euros, multiplicado por 21.000 habitantes, son muchos billetes. Eso sí que no me parece el chocolate del loro. Y sin embargo, a usted, cuando le escucho hablar de impuestos o de tasas fiscales, de tasas o precios, no le veo con ganas de verdad de meterle el cuchillo luego. O sea, le pone un matiz, lo matiza, pero no veo. O se cambia la estructura presupuestaria de este ayuntamiento, o todo el que gobierne, me da igual que sea Pepe, Juan, que Perico, hará lo mismo, porque no puede hacer otra cosa. Porque si estuviéramos hablando de un presupuesto que tiene una enormidad de dinero sobrante, cuando después de pagar el gasto corriente y pagar los sueldos, tiene una enormidad, pero cuando estamos hablando de un presupuesto que está prácticamente ajustado a abrir la persiana, el que no entre aquí me está asegurado que va a hacer la misma política que la anterior. Solamente para que responda, es decir, yo cuando digo la legitimidad política. O sea, vosotros habéis participado políticamente, y puesto que esto es una intención política, habéis participado previamente de eso. Que estamos finalizando y... no sé exactamente en este caso a qué responder. Yo con el tema de los impuestos lo planteé del mismo momento, y en esa misma moción, en este caso Paco Pol, y en la solicitud que hicimos de la reducción, que es la que conllevará que se congele también durante los próximos 4 años, esperemos, el recibo de contribución. El recibo de contribución como tal no puede subir, pero yo no voy a decir que si soy alcalde el recibo de contribución se va a bajar. No voy a engañar en este caso a nuestros vecinos de Alhama, no voy a poner eso en un programa electoral como sí aparecía en los programas electorales del 2011 de los que ahora gobiernan. Lo digo claramente, el recibo de contribución con la estructura del presupuesto y de gasto que tenemos ahora mismo no se puede rebajar. Ahora, que se congele totalmente durante 4 años, ni tan siquiera lo que es la subida del IPC, sí, eso sí. Otros impuestos que hay, que más o menos están estancados y que no han subido, como es el sello del coche, habrá que plantearse algún tipo de planteamiento de política ecológica o de hacer este pueblo más, ¿cómo diría? En este caso, más saludable en cuanto a lo que es el casco, sobre todo, el tema de la conducción. Y luego hay otro impuesto que es el único que ha bajado, que es el IAE. El IAE es el impuesto que pagan solamente las empresas con más de 2 años de actividad y que facturan más de 1 millón de euros. Sí, eso nosotros los ciudadanos de a pie no. Bueno, pues pero ese tiene unas herramientas, tiene unas herramientas para poder trabajar con él, para poder plantearlo, en este caso cara a cara, sin ser confiscatorio, en el que se puede hacer pedagogía política. Sí, eso que no importe, pero yo sí he estado 2 años estudiando en profundidad los datos de esto y quiero tener cierta
cierta credibilidad en la medida que sea en los aspectos económicos ante mis vecinos y me quiero presentar como alcalde, pues tengo que hablar claramente. ¿Cuántas empresas aquí en Alhama, Diego, pagan el IAE? Yo pedí la información esa el 5 de septiembre y todavía no me la han dado. El padrón con la información de las empresas que lo facturan, por eso no he podido aportar datos de cara a modificar aspectos en las ordenanzas fiscales. Porque son las que facturan más de 1 millón de euros al año. No asegura si llega alcalde, no nos va a hacer. Es que estamos en campaña ya. Estáis haciendo preguntas de campaña electoral. No promete lo que quiera. Que si llega alcalde, no nos vamos a ver teniendo que pasar la vergüenza de que algunos pueblos de por aquí cerca, que dice un señor, dice, me imputan por votar a favor en un pleno, por levantar la mano. Hubo un momento aquí que el señor secretario dice, hay que votar, no, mirad, cada uno que levante su mano, no levanta la jefe. Y a mí me daba vergüenza verlo, porque había alguno que hacía así, oye, ¿qué nos toca votar? Yo entiendo que de todo no se puede entender, de todo no se puede saber, pero que se vote unos presupuestos, que se vote un plan general, que se vote una cosa importante para un pueblo, y que los 5, los 6, los 7 concejales que toquen no hayan tenido los bemoles ni siquiera de leérselo, a mí es de vergüenza. Y un señor como este, que parece ser que antes de llegar a concejal hay que pasarlo por una escuela. Oiga, me imputan porque levanté la mano, porque voté a favor. Hombre, claro, es que usted no se sabe la responsabilidad que tiene cuando uno levanta la mano en esta vida. Es que poderte levantar la mano y estás castigando a muerte al siguiente. Se presume en ese aspecto que siempre hay un responsable, en este caso que aporte unos criterios en reuniones previas que se tienen por parte y se presume que se tiene una confianza depositada en esas personas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que votar en un momento determinado en contra de la aprobación definitiva del proyecto Paramount porque veíamos unos aspectos de legalidad que los pusimos encima de la mesa para que no hubiera problemas a futuro en este ayuntamiento y tuvimos que votar en contra cuando se había votado previamente a favor de ahí atrás. ¿Por qué? Porque veíamos unos problemas de legalidad. No fue por otra cosa, por problemas de legalidad, por lo que en este caso se votó en contra en el 9 de mayo del 2013. Diego, y hablando de Paramount, ¿qué opinas tú de la subvención que se ha dado, del recurso que han presentado ecologistas, del momento en el que está este proyecto? Vamos a ver, a mí no me hace gracia que Alhama de Murcia salga en los medios a nivel nacional y demás con aspectos de sospecha sobre estas gestiones. No me hace ninguna gracia. A mí me hubiera gustado que el proyecto Páramo, cuando se planteó en 2010 o en 2011, que se le ofrecieron en aquel momento unos terrenos que eran directamente para poder coger y hacer el parque, que se hubiera construido porque hubieran estado los inversores y el terreno que estaba en ese momento para poder hacerlo, que fue lo que se ofreció en aquel momento. No me hace gracia el haber estado 2 años, 2012 y 2013, dando vueltas con terrenos, en este caso, recalificando terrenos para hacer el parque. Pero es que llega un momento con una sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre del 2012 que dice lo que dice, y llega y se esfuerza para mayo del 2013, que es lo que me preocupa, no el aspecto del proyecto empresarial, lo que me preocupa como responsable y por responsabilidad política, lo que me preocupa es una cosa que puede pasar, Nosotros lo advertimos en mayo que se cogiera y se dejara en suspenso de ese 21%, de esos 300 y pico mil metros, que se dejara en suspenso la edificabilidad. Porque aquí siempre, y escucho a nuestro alcalde, Alfonso Fernando, hablar de los usos. Si en el tema de los usos ya se planteó, estamos todos de acuerdo, que ahí se puede coger y hacer un aparcamiento y todo eso. El problema es la edificabilidad de ese espacio, que lo que se está haciendo es de esos 300.000 metros, se está concediendo una edificabilidad del 21% y esos 60 y tantos mil metros de techo se teletransportan al resto del parque. Y entonces el problema puede venir en que dentro de unos meses, si sale adelante este proyecto, se le concede una licencia de obras por todo lo que es el proyecto y que dentro de 2 años venga la sentencia de una denuncia que ya está, que era lo que se podía haber evitado. Y entonces que digan, señores, eso es teletransporte y no se puede, esa edificabilidad no se puede transportar al otro sitio. Y entonces la empresa reclame al ayuntamiento una indemnización por esos metros que en su caso los tenía aprobado y que se le concedió una licencia de obras para eso y que luego no se den y que estemos con un asunto va a venir no más que multiplicado por 10. Y eso que puede pasar dentro de 2 o dentro de 5, pudiéndose evitar perfectamente, pudiéndose haber evitado perfectamente. ¿Qué pasa o qué pasó en aquel momento?
¿Y por qué se hizo un pleno extraordinario por la mañana a la hora del mediodía? ¿Porque por la tarde había previsto una rueda de prensa con el señor Samper en Murcia? Pues no, señores, si se plantea un asunto y que se deje en suspenso esto, se deja un día, se pide la información a la comunidad autónoma para que se haga ya la responsable en última instancia y después se hace usted todas las fotos que quiera hacerse. Pero eso es un aspecto de legalidad que está ahí y por el cual, por lo que ha comentado antes Pepe, tuvimos que votar en contra. Por la responsabilidad, ¿no? El que supone también el levantar una mano. Es decir, efectivamente. Lo que conlleva... Pero lo dicen la de la subvención. De la subvención. Sí. A mí la subvención puedo tener mi criterio. Aquí estoy en este caso hablando como político. La subvención son 16 millones de euros. Hay que recordar que lo que se va a aportar de fondos europeos para toda la educación primaria y toda la educación secundaria en inversiones en los 6 años próximos, del 2014 al 2020, son 17 millones de euros. Y aquí se aportan 16 millones para este proyecto. Es un dato, es un simple dato. A mí lo que me preocupa es con qué alegría se habla de puestos de trabajo. Es decir, hace 4 o 5 años se hablaba de 22.000 puestos de trabajo con una alegría tremenda y ahora, a fecha de hoy, se habla de 1.200 puestos de trabajo directos, cuando en el mismo proyecto, en esa misma solicitud que se hizo este pasado verano, que aparece en el boletín oficial, habla de 648 puestos de trabajo. Vamos a ser respetuosos con esas 2.016 personas que tenemos hoy, porque lo que el proyecto, esos 212 millones de euros, de los cuales 16 son subvencionados, lo que plantea es una contratación de 648 personas, no 1.200, ni 1.500, ni 2.000, ni nada, 648. Hace 5 años hablábamos de 22.000 personas. Diego, otro asunto, feria de día, hace también aproximadamente un mes, surge un conflicto, entre pues la feria de día, el sonido, interviene el alcalde y hay un cruce de acusaciones que conocemos también la trascendencia del boletín, pues por esos correos que publicaste y que supimos de la trascendencia. Ahora, a toro pasado, ¿qué balance hace de esto que sucedió? Yo creo que es un suceso feo que no nos deja en buena posición a ningún político. El tema de que se diga de que no voy a hablar contigo, voy a dejar de hablar contigo, no quiero saber nada por una crítica que ya he aclarado que esa ha sido una crítica política con información política. Nunca he entrado ni voy a entrar en temas personales. Yo le he dado muchas vueltas por este suceso y otros que han ocurrido anteriormente y por buscarle una solución, porque creo que el máximo responsable político e institucional de un pueblo como es nuestro alcalde, que es Alfonso Fernando, yo creo que yo tengo que tener una relación fluida con él y respetuosa y trasladando información, como tengo en este caso con otros concejales, véase por ejemplo el caso de Ángel Cánovas, ¿no? Eso es el primer punto. Lo que ocurre es que yo, en un momento determinado, me tuve que defender de una falsa acusación que salió de la Junta de Gobierno local y me tuve que defender por los medios que tenía. Me dijeron, me trasladaron se trasladó desde allí una acusación falsa, me lo comunican inmediatamente y voy a decírselo a los señores que le habían trasladado eso a los hosteleros y decir, señores, yo no tengo aquí nada que ver ni sé absolutamente nada de esto. La Junta de Gobierno, porque fue en esa sala donde se celebró la reunión y de donde salió esa acusación. De donde salió esa acusación. Entonces, yo incluso el miércoles intenté ir al ayuntamiento, eran las 2:15, ya había cerrado, para hablar en este caso con Alfonso y comentar este asunto, y viendo que no podía ser y estaba dándole vueltas, pues yo le envié un correo en unos términos y no esperaba que me respondiera de esa forma. Yo en ese momento también dudé, digo, si no va a hablar conmigo y esto va a quedar así, e intenté ser escrupuloso solamente sacando o haciendo público mi correo, porque era institucional, era público, sobre un asunto público, y los párrafos que respondían a mi respuesta, sin entrar en temas que se los quiso trasladar al tema personal, porque entiendo que ahí no se debe entrar. Yo no hice público su correo total, yo no lo trasladé el correo con todos los aspectos personales que hizo, y yo creo que es un tema que se tiene que reconducir. Todas las críticas que yo he podido hacer de aquí atrás y que seguiré haciendo se circunscribirán y se ceñirán a aspectos políticos. Bastante tenemos con lo que tenemos encima como para entrar con acusaciones personales.
Por mi parte, lo tengo clarísimo, soy un hombre de consensos, de diálogo, puedo hablar en este caso con cualquier persona y me siento en este caso mucho mejor de esa forma que de esta forma, porque no damos tampoco una imagen buena. Muy bien. Los presupuestos ya están en la Asamblea. ¿Para cuándo nuestro instituto Valle de Leiva nuevo? Ese es un tema que las respuestas que tenemos y que se dijeron que eso iba a ser con cargo a fondos FEDER, los mismos que se han dado en este caso o que se le han concedido al proyecto Páramo. Indudablemente en los presupuestos, partida específica del 50% que tiene que poner en la comunidad autónoma, no aparece ninguno. Aparece una partida de dinero de los fondos FEDER genérica de 9 millones de euros, y no sabemos si de ahí va a partir algo o no, pero lo lógico, si como dijo el presidente Garre, es que el 50% lo va a poner la comunidad autónoma y el 50% con fondos FEDER, es que al menos una parte, aunque sea pequeña, como hay de otros sitios, de otros institutos y colegios, que apareciese de la comunidad autónoma. Puntualmente no aparece nada, vamos a esperar. Aquí el alcalde dijo de que sí se va a iniciar su construcción de forma inmediata a principios de año. Estamos despidiéndonos, estamos fuera de tiempo, sí. Yo, como siempre, quiero agradeceros tanto a ti, Diego, el haber aceptado la invitación, haber venido aquí y enfrentarte y, sobre todo, responder a las preguntas que aquí se han planteado. Faltaría agradecer en este caso a Telalama, como siempre, la labor y la función democrática que hace, y también en este caso agradecer a Paco y a Pepe el que pueda estar aquí y responder, creo que a pecho descubierto e incluso haciendo propuestas concretas sobre los temas que nos plantean. Su función también es importante porque se tiene que perder un poco el miedo de la ecuación y respetándonos y hablando y haciendo críticas políticas como de otras cosas, creo que mejoramos todos un poquito, todos hacemos mejor la gestión municipal, que al final de cuentas es de todos. Muy bien. Gracias, Diego, y gracias también a Paco. Yo, independientemente como ciudadano esté aquí o no esté aquí, agradecer a los políticos alameños que pasen por aquí o por cualquier otro foro donde directamente cualquier ciudadano pueda hacer las preguntas que estime oportunas. Un tema que hay que estudiar y es cambiar en cuanto usted llegue alcalde, si algún día llega, la participación ciudadana. Hay que volver a que cada ciudadano, terminado el pleno formal, levante su bracito el que quiera y pueda exponer allí lo que a él le apetezca. Te espero el próximo miércoles en Los Olmos y escucharás algunas de esas cosas. ¿Te va a convencer? No. En realidad soy muy mayor yo para estas cosas. Eso es evidente, que es una cosa que hay que por supuesto. Diego, el miércoles en Los Olmos, porque vaya a hacer presentación. Sí, se va a hacer, es un aspecto de participación, de apertura, con miembros, en este caso de otros colectivos. Puede sorprender un poco un acto que esté copatrocinado, en este caso por el Partido Socialista, en el que puedan venir miembros de otras formaciones políticas, pero yo creo que es lo que se tiene que hablar. El tema de la participación no puede ser solamente de unos. Es que estoy buscando ya los pactos. Ni mucho menos, no estamos hablando de eso. Lo que sí tengo claro también... Algunos pensarán mal, incluido yo. Lo que sí tengo claro, Pepe, sobre el tema de los pactos, es de que tengo clarísimo que con un resultado de 9 concejales, como tuvo el Partido Popular en las anteriores, se puede gobernar perfectamente. Con capacidad de diálogo y cintura, con 9 concejales se puede gobernar perfectamente. Tengo unas ganas locas de ver gobernar en mi pueblo a algún partido con un par de bemoles en minoría. Con 9 se puede gobernar perfectamente. Bueno, lo veremos, seguiremos hablando de política. Señores, que lo dicho, buenas noches, que pasen una feliz semana y la próxima semana aquí de nuevo el debate en Telalama. Buenas noches.